Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos a este su canal de entrevistas dedicadas a temas culturales, arte y conocimiento. Y bueno, antes que se me olvide, yo soy su amigo Mario Rangel. No sea malito, regálenos un like, una suscripción al canal, comparte este video para llegar a más audiencia con todos sus conocidos, familiares, amigos. Y bueno, abordando estos temas es aquí donde tengo el honor de presentar a Miguel Ángel Toscano, filósofo profesional. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Excelente, muchas gracias, Mario. Estoy perfecto. ¿Y tú cómo te encuentras? Bien, muchas gracias. Me da Eh, mucho gusto. bueno, siguiendo el protocolo de este canal, por favor, háblanos de ti, cuéntanos quién eres, qué haces, qué no haces. Claro que sí. Bueno, como dices, mi nombre es Miguel Ángel. Me gusta que me digan Migue o por mi mote Filos. Estudié la carrera de filosofía ya grande a los 30 años, después de haber estudiado físico-matemáticas, sistemas computacionales, idiomas, derecho, pero faltaba algo, no encontraba realmente la parte de la vocación hasta que estudié filosofía. Cuando termino mi carrera, tengo esta inquietud de si la filosofía puede resolver problemas emocionales, ¿no? Si puede ser o no una terapia. Y entonces abrí una investigación llamada filosofía de campo, que lo que hacemos es ver hasta qué punto la filosofía puede aplicarse a resolver trastornos emocionales derivados de una problematización de la cultura. Y ya llevamos 9 años con esta investigación y hasta el momento ha dado muchísimos frutos. Por eso es que estoy dedicado únicamente a ser terapeuta y consultor filosófico. Por eso soy filósofo profesional, más que repetir lo que otros filósofos dicen, estamos generando filosofía nueva, filosofía aplicada y filosofía que tenga como objetivo curar, ¿no? a la sociedad enferma por la cultura. Wow, mucha gente escucha filosofía y automáticamente se viene a la mente una serie de libros, teorías, como tú lo acabas de mencionar, ¿no? Repetición y repetición de obras. En este caso, Claro. tú generas. eh, ¿Cómo es la generación de la filosofía en estos tiempos? Bueno, la generación no surge de la nada. Necesitamos recurrir a los clásicos, necesitamos leer a los filósofos que nos preceden, pero no para repetirlos, sino para inspirarnos, ¿no? Para presentarlos. Hubo filósofos que no coexistieron, no se conocieron. Entonces, de cierto modo, un filósofo profesional lo que hace es revivirlos, ¿no? Actualizarlos. Para poder generar filosofía nueva, necesitamos actualizar a los clásicos, ¿no? Revivirlos. ¿Qué harían ellos en una situación como la que estamos viviendo? Y entonces, a partir de ahí, nosotros podemos empezar a generar filosofía nueva, un poco ecléctica, ¿no? Mezclamos un poquito de Sócrates con Epicuro, con una dosis de Foucault, de Sartre, y entonces ya estamos generando algo propio, algo nuevo, algo innovador. Pero tampoco se trata de renunciar a los clásicos. Cuando tenemos pacientes o clientes, ellos no vienen a aprender filosofía, vienen a que nosotros los orientemos dentro de ella. Entonces, el filósofo profesional es el que debe de tener todo el conocimiento de los clásicos para decidir en qué dosis, qué libros, qué autores y qué textos son los que pueden permitirle al cliente resolver la situación actual. Entonces, la filosofía, en resumen, la filosofía nueva tiene que ser una actualización del pensamiento clásico para de ahí partir y generar nuevas propuestas de pensamiento. Oye, Miguel, ¿qué tan complicado es eh, traer los postulados de los filósofos antiguos y adaptarlos o encontrarles un método de aplicación a esta vida moderna, por llamarlo de alguna manera? No es complicado si tienes la habilidad de ir a la esencia, ¿no? A lo que está en el fondo, lo que se dice entre líneas. Por ejemplo, agarramos el existencialismo de Sartre. ¿Y cuál es el fundamento? ¿Cuáles son sus principios? Bueno, sus principios es que en esencia el ser humano es libre y debe de ser responsable de sus actos. Entonces, una vez que llegamos a la esencia del pensador, podemos entonces reconocer cómo lo podemos incorporar. Si estamos viviendo en una etapa donde las generaciones de jóvenes actualmente suelen ser muy indisciplinados o suelen ser muy irresponsables, entonces Sartre, bienvenido, ¿no? Podemos incluirlo en esta nueva filosofía aplicada.
Pero si nos quedamos en solo las frases, si nos quedamos solo en los términos complejos, como el ser en sí, el ser para sí, el ser que se manifiesta de manera patente, es ahí donde se vuelve complicado, porque entonces nuestros clientes no entienden lo que nosotros estamos diciendo, no entienden al autor. Lo que tenemos que hacer es llegar al entendimiento, y el entendimiento surge cuando las dos personas saben lo mismo. Si yo sé algo que tú no sabes, nunca nos vamos a entender. Pero si los dos sabemos lo mismo, nos podemos entender perfectamente. Entonces, es un cliente que quiere entender a la filosofía, pero no la conoce. Entonces, si tú no le explicas los términos, no se los pones en palabras que los dos entiendan, jamás va a poder acceder a la filosofía. La filosofía se ha vuelto muy hermética, muy cerrada, porque ella misma se ha tecnificado demasiado, cuando realmente es muy sencillo hablar de filosofía con la gente, porque realmente no estamos hablando de cosas que el otro no comprenda o no puede entender. La filosofía es demasiado sencilla porque es humana. Estamos hablando de humano a humano. La filosofía es una actitud de vida, una forma de ser y de pensar. No debería de ser complicado entonces enseñar filosofía o enseñar a las personas a filosofar. Se vuelve complicado cuando nosotros usamos términos, usamos tecnicismos que el otro no entiende. Por ejemplo, yo te puedo decir que en mi experiencia con mis pacientes, lo primero que hago es decir, a ver, la palabra que estás usando no es el término correcto, lo vamos a modificar así. Lo que hago es ir generando un lenguaje común entre el paciente y el filósofo, para que entonces nunca haya problemas de entendimiento. Porque si él usa la palabra como la entiende y yo la uso como la entiendo, jamás nos vamos a comprender. Es importante tener una base común. Esa sería mi respuesta. Oye, Miguel, entonces tú traes esta nueva metodología, filosofía de campo, como la denominas tú, donde precisamente aplicas eso que estamos hablando, pero cuéntanos un poco más sobre qué es filosofía de campo. Claro que sí. Normalmente se piensa que solo las ciencias duras, como las conocemos en México, pueden ser experimentales, ¿no? Se puede experimentar con cosas que se pueden verificar, ¿correcto? Entonces, si esto es cierto, entonces la filosofía también puede ser experimental, ¿no? Podemos nosotros poner nuestras teorías a prueba en un laboratorio, ver si tiene o no tiene posibilidad de ser real, verídica. Entonces, la filosofía de campo es eso. Ponemos nosotros a prueba, hacemos experimentos filosóficos. Por ejemplo, la filosofía aplicada se puso de moda. Todo el mundo empezó a hablar de ella. Y empezaron a surgir cosas como filosofía aplicada a la empresa, filosofía aplicada al deporte, filosofía aplicada a todo. Pero realmente la filosofía es tan mágica que puede ser aplicada para todo y resolverlo todo. Es evidente que no. Pero si nosotros no hacemos una experimentación, si no ponemos en un laboratorio nuestras hipótesis y las empezamos a probar en el mundo real, nunca sabremos realmente si la filosofía puede o no ser aplicada. Entonces, ¿cómo hacemos la prueba de si la filosofía puede ser terapéutica si no tenemos pacientes? ¿Correcto? Por eso se llama de campo, porque nosotros fuimos al campo a probar nuestras hipótesis. ¿Cómo funciona? Nosotros hacemos algo llamado laboratorios de pensamiento. Por ejemplo, detectamos que hay una cierta tendencia, un cierto interés en la sociedad, ¿no? Vemos las noticias, platicamos con la gente y entonces generamos una hipótesis. Invitamos a personas a que acudan a nuestro laboratorio y les decimos, bueno, este es como nosotros planteamos el problema y esta es la propuesta que la filosofía de campo tiene. Y es en el debate, en la discusión, donde dicen, ok, ya entendí, y se lo llevan de tarea. Y ellos lo ponen a prueba en su vida. Y a la semana, 15 días o mes, dependiendo del tema, nos volvemos a reunir y ellos me hacen el favor de decirme si funcionó o no funcionó, funcionó a medias. Y es así como nosotros vamos puliendo nuestras hipótesis. Y por eso se llama filosofía de campo, porque queremos llevar la filosofía realmente al campo, a la gente, a la sociedad, a la calle. No solo hablar de que hay que hacerlo, sino perderle el miedo a realmente decirle a alguien, ¿sabes qué? Creo que tu problema lo podemos resolver con filosofía. De verdad. Mi actitud como filósofo profesional es la de hacer equipo. Yo hago equipo con mis clientes. Sabes que tú y yo compartimos el mismo problema, no te voy a dejar abajo. Realmente no solo estoy probando mi filosofía, me estoy jugando mi nombre, mi reputación, mi amor a la filosofía en esto que te digo.
Entonces voy a hacer todo lo posible porque sí se resuelva tu situación. Entonces me comprometo. Y eso es filosofía de campo. Devolver la filosofía al laboratorio, a la experimentación. Llevar un registro para después decir, ¿sabes qué? En este ámbito la filosofía no funciona o funciona muy poco. Yo creo que aquí deberíamos de acudir mejor sí al psicólogo o a un sociólogo y determinar en qué ámbito la filosofía no solo funciona, sino es la indicada, es la que debe de resolver la situación. Y bueno, pues básicamente es eso. Oye, Miguel, y precisamente tocando ese tema, eh, ¿cómo determinas o qué mecanismos usan para determinar si aplica o no aplica o qué metodología aplicar para un caso? Claro, nosotros tenemos ya, después de 9 años, ya tenemos metodologías, ya tenemos experiencia, pero al inicio pues era prueba y error. Y lo primero que detectamos, lo primero que se convirtió en nuestro pilar fue que la filosofía aplicada solo se puede aplicar en términos culturales. Si no es cultural, la filosofía no puede ser aplicada. Por ejemplo, en una ocasión escuché a alguien decir, vamos a hacer filosofía de la lluvia. Y dije, ¿cómo vas a hacer filosofía de un fenómeno natural? Por eso la gente no nos toma en serio, por eso se burla de nosotros. A menos que conviertas la lluvia en un fenómeno cultural, no puedes hacer filosofía de la lluvia. Puedes hacer filosofía de los efectos sociales o de los efectos culturales que provoca una lluvia. Eso sí podemos hacerlo. Pero filosofía de la lluvia como el fenómeno de la precipitación del agua no tiene sentido. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es cuando viene un cliente es detectar si su problema es fisiológico o si su problema es cultural. Si su problema es fisiológico, orgánico, entonces nosotros no podemos hacer nada. Lo encaminamos a otro especialista. Pero si su problema es cultural, como es que no entiendo el mundo, es que no sé qué me pasa, es que no entiendo por qué la gente y yo tenemos problemas, entonces sí es cultural. Entonces, la primera metodología que aprendimos es para detectar crisis existenciales, que es realmente lo que nosotros atendemos, crisis existenciales. ¿Y qué es eso? Es muy sencillo, mira. Para empezar, dos términos que hay que aclarar, realidad y existencia. La realidad es todo lo que te rodea, todo lo que no eres tú. Y la existencia es lo que tú eres, tu pensamiento, tu mente, tus ideas, tu ser. Entonces, ¿qué pasa cuando tus ideas chocan con una realidad? Porque la realidad no la puedes controlar. No podemos controlar la lluvia, no podemos controlar la muerte, no podemos controlar el COVID. Solo podemos controlar nuestra existencia. Entonces, ¿qué pasa cuando yo noto que la realidad no se somete a mis deseos? ¿Qué pasa cuando la realidad me resulta agresiva? Cuando hasta parece que está en mi contra. Cuando yo quiero salir a la calle y no puedo porque hay COVID. O quiero salir a correr y no puedo porque mis pulmones ya no me funcionan bien. Entonces, eso es una crisis existencial, cuando no puedes entender por qué la realidad no se somete a tus deseos. Y tienes dos opciones. O te deprimes, o cambias o generas una filosofía que te permita resolver la situación. Y eso es lo que nosotros hacemos. Y han ido surgiendo muchas metodologías, muchas terapias a lo largo de estos 9 años que nosotros hemos ya estado documentando. Esperamos ya no tardar en publicar nuestro primer libro con todos estos hallazgos. Yo creo que después de 9 años ya es momento de que los demás sepan, ¿no?, lo que se está trabajando en este despacho. Porque tenemos muchas metodologías. Tenemos metodologías como la teoría seca, ¿no? Hay una muy interesante que, si tengo tiempo, me gustaría compartirte, que es, le llamamos nosotros filosofía vectorial, porque en matemática los vectores tienen tres elementos, que son dirección, magnitud y sentido. Y nos reflexionamos si la vida es igual. La vida del ser humano tiene una dirección, claro, la muerte, hacia allá vamos todos. Tiene un sentido, claro, sentido positivo, sentido negativo, ¿no? La ética, la moral. ¿Y cuál es la magnitud? Bueno, ¿qué tan rápido te estás dirigiendo a tu muerte o qué tan lento vas a ella, ¿no? ¿Qué tanto disfrutas la vida o qué tan rápido se te escapa de las manos? Entonces, a partir de estas ideas empezamos a desarrollar una terapia que consiste en que nuestro cliente se dé cuenta de cuál es su magnitud, cuál es su dirección y cuál es el sentido de su propia existencia, ¿no? Otra teoría que tenemos muy fuerte es la teoría seca, que es control, exigencia, comunicación y afecto. Las relaciones pueden ser perfectas. Podemos realmente tener una vida plena y feliz, claro, con esos 4 elementos.
controlar tu vida, darle una dirección, darle un sentido, una fuerza. Exigencia, oye, si ya sabes a dónde vas, exígete cumplir, exígete llegar. Comunicación, no solo con los demás, contigo mismo. A veces somos muy buenos dando consejos a los demás y a nosotros. No nos sabemos comunicar ni con nosotros, no nos creemos. Como dijo Sartre, ¿no? Somos el único animal que miente, que se miente a sí mismo y todas se las cree. Y por último, el afecto. No somos máquinas. Entonces necesitamos equilibrar, tener una eliminación afectiva, una eliminación intelectual. Y así por el caso tenemos muchas metodologías que según la necesidad de nuestro cliente es que nosotros vamos eligiendo la metodología. Y como todo médico, prueba y error. ¿Sabes qué? Creo que por los síntomas que me dices, a lo mejor este método, esta terapia es la indicada. Vamos a intentar. Si no funciona, pues buscamos otra. Lo importante es no dejar a nuestro cliente sin una respuesta. No podemos quedarnos callados, porque si él dice, vengo a ti para que me orientes y me dices, no sé, pues entonces ahora sí me voy a deprimir, ¿no? Oye, y por decirte, ¿cuál es el primer paso de uno como un cliente para el hecho de decir, acudo con Miguel? Claro, tiene que haber un diagnóstico, ¿no? Yo tengo que ver si tu problema realmente es cultural o es orgánico, ¿no? Ese es el primer paso y eso solo se sabe en una entrevista, ¿no? La persona viene, me empieza a platicar y yo lo que hago son cortes epistémicos, ¿no? A cada rato lo interrumpo. Una diferencia entre el psicólogo y el filósofo profesional es que el psicólogo trata de no intervenir, trata de ver el fenómeno de manera, como puro observador, ¿no? Quiere ver cómo se desarrolla, pero nosotros no. Nosotros no, porque ya sabemos cómo se va a desarrollar. La persona que llega aquí llega con una historia que ya se contó a sí mismo. Llega con un planteamiento del problema que ya se hizo, pero posiblemente su historia esté equivocada y posiblemente su planteamiento esté mal. Entonces constantemente estoy interrumpiéndolo. A ver, ¿cómo dices eso? ¿De dónde surgió? ¿Quién te dijo? ¿Estás seguro? ¿Cómo sabes? Entonces lo primero que tengo que hacer es crearle dudas. Porque yo no puedo dejar, él no está buscando en mí un cómplice. Él está buscando a alguien que le diga, no es cierto, no es así, estás mal. Otra diferencia es que yo no culpo a la cultura. La cultura te enfermó, pero el responsable de seguir enfermo eres tú. Entonces acudo mucho a que tú eres el único responsable. Entonces en las primeras entrevistas es donde yo detecto si la persona realmente su problema es cultural o no. Y si es cultural, por supuesto que le damos seguimiento. Y le digo, bueno, mira, básicamente tu problema es te va a llevar más o menos tanto tiempo y nuestras reuniones serían programadas de esta manera. Y la pregunta, ¿crees tú que la filosofía te pueda ser útil? ¿Crees? ¿Quieres intentarlo? Porque él debe de tomar la iniciativa. Y los pacientes dicen, sí, creo que podemos intentarlo. Perfecto, entonces nos vemos la próxima sesión. Y algo que me gustaría regalarles es que todas las consultas, todas, termino siempre haciendo 3 preguntas de cajón. Primero, ¿qué aprendiste hoy de ti? Porque ir con un filósofo, aprender de otros filósofos, pero no aprender de ti, es una pérdida de tiempo. No, ¿qué aprendiste de ti? Que no supieras realmente de ti. Segundo, ¿y quién es el responsable de esto que acabas de aprender? Y tercera y la más importante, ¿y qué hábitos vas a cambiar ahora que ya descubriste esto de ti? Porque si vas a descubrir algo y no va a cambiar tu vida, entonces estamos perdiendo el tiempo. Entonces la filosofía no va a funcionar, porque la cultura es el conjunto de hábitos, tradiciones, costumbres, creencias, shalala, que constituyen tu personalidad. Entonces, si esa cultura te ha enfermado, tienes que cambiar esos hábitos, esas tradiciones, esas ideologías para sanarte. Entonces, si no vas a cambiar ningún hábito, ninguna creencia, entonces la filosofía no está funcionando. Por eso es muy importante que el paciente quiera realmente modificar sus hábitos. Oye, y precisamente hablando lo que tú comentas Ujú. de los hábitos, eh, un hábito forma una cultura. Un hábito repetido ya muchas veces por varias personas forma algo cultura. Ujú. Eh, ¿Cómo influye la cultura, llamémoslo de alguna forma, cómo influye esa cultura en un malestar o para crear una crisis existencial en alguna persona?
Claro, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Tenemos una niña pequeña y constantemente le llamamos mi princesa, mi reina, la niña más hermosa del planeta, es que no hay otro ser perfecto más que tú, porque nosotros a lo mejor por amor lo decimos, ¿no? Porque nos encanta nuestra hija. Pero ¿qué pasa cuando esta niña crece creyendo que efectivamente es la mujer más hermosa del mundo y que efectivamente es una princesa y efectivamente es una reina y nadie la merece? ¿Tú cómo crees que vamos a formar su personalidad, no? O, por ejemplo, la mayoría de los hombres machistas, que también hay mujeres machistas, ni siquiera son machistas por elección. Es porque fueron formados machistas, ¿no? Recuerdo que un paciente dijo, es que yo quise lavar los trastes en la casa de mi mamá y mi mamá me dijo, no, para eso están tus hermanas, ¿no? Entonces ya desde ahí el hábito de que el rol de la mujer sea cumplir con las labores domésticas, esa es una especie de cultura dañina. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando esta niña sale al mundo y el mundo le dice, es que no eres, ni siquiera eres bonita, es que tu papá te decía eso porque pues, te veía con ojos de amor? ¿Cómo concibe la niña que la realidad le dice, no nos gustas, cuando su existencia fue constituida como era la más hermosa del mundo, ¿no? O niños que desde muy pequeños al varón ya le están diciendo, eso campeón. ¿Por qué decirle campeón? ¿Por qué asignar el peso de que es que tienes que ganar? Eres un triunfador. ¿Qué va a pasar cuando el niño pierda? Cuando el niño sea derrotado. Va a pensar que le falló a la familia. ¿Por qué? Porque la cultura ya lo empezó a enfermar, porque no le generaste criterio. No, mi amor, mira, ¿sabes qué? Hay niños más fregones que tú, pero eso no significa que tú no puedas lograr grandes cosas. ¿Sabes qué? En pequeña no eres la más hermosa, pero para mí lo eres, para mí. Y siempre vas a... Eso es lo que tenemos que hacer, modificar la forma en que nos comunicamos, porque el ser humano básicamente es un ser cultural. Pero hay una herramienta sin la cual no podríamos tener cultura y es el lenguaje. Nosotros en la filosofía de campo somos realmente filósofos del lenguaje porque le damos muchísimo peso al lenguaje. Un lenguaje incorrecto es lo que enferma a la persona. Un ejemplo más. Tú mismo, cuando quisiste saber lo que era el amor, ¿a quién le preguntaste? ¿No? ¿Viste el ejemplo de los papás? ¿Viste el ejemplo de las películas, de las novelas? ¿A quién acudiste cuando querías saber eso, no? Entonces, ¿cómo resolvemos eso? ¿Cómo sabemos algo que en la escuela no nos enseñan? Que la cultura te enseña, pero de manera desorganizada. Hay un concepto básico en la filosofía de campo que se llama malformación cultural, que cuando tú naces, cuando eres bebé, empiezas a ser formado por los demás, ¿correcto? ¿Quiénes son los primeros formadores? Papá, mamá, quizá hermanos, tíos, tías, primos, primas, abuelitos, abuelitas. Vas creciendo y ahora ya entran los vecinos, ¿no? Los padrinos. Y en estos tiempos, televisión, internet, redes sociales, y todos son agentes formativos, porque todos de cierta forma te dicen algo. A lo mejor tú, Mario, no te das cuenta, pero quien vea tus videos lo estás formando. Y si lo ve un niño, ya lo estás formando. Y a lo mejor no somos conscientes de que cosas que nosotros hacemos sin pensar son ejemplo para alguien. Alguien está aprendiendo de nosotros constantemente. Entonces, ¿qué ocurre cuando todos estos agentes formativos no se ponen de acuerdo? No trabajan de forma organizada. Es decir, ninguno de estos agentes dijo, ¿cómo vamos a formar a este niño? ¿Qué les parece si todos, internet, televisión, locutores, padres, todos trabajamos juntos? Eso es imposible. Nunca vamos a poder unirnos todos. Entonces todos los seres humanos somos mal formados, porque aprendemos una cosa de acá, aprendemos otra cosa por allá, lo que, lo que vemos en casa, lo que vemos y por lo general son cosas bien contradictorias. Entonces, ¿qué es lo que hace la filosofía de campo? A ver, vamos a empezar a pulir tu forma cultural, ¿no? Vamos a empezar a quitar todos esos errores cognitivos, todos esos falsos saberes, tus falsas creencias. Vamos a quitar tus errores al momento de hablar. No, es que yo odio a mi papá. No, odio no es la palabra correcta. Puedes tenerle resentimiento, recelo, coraje, pero odio no, porque mira, odio significa esto. Ah, ok, ya entendí. Entonces tenemos que ir enseñándoles a las personas incluso a hablar, a expresarse, porque todo lo que tenemos adentro, si no tenemos la palabra correcta, no solo seguimos mal formados, seguimos mal formando a los demás, ¿no? Por eso es fundamental el lenguaje para una correcta formación cultural.
Ok, y bueno, yo como paciente, Ujú. ¿en qué momento identifico o en qué momento sé que debo acudir contigo? Bueno, te voy a decir cómo pasa en verdad y cómo debería de pasar. En la realidad ocurre que, bueno, lamentablemente la psicología ya no está tan de moda, ya no es tan bien aceptada por la sociedad, ya me toca escuchar a cada rato, es que ellos están más locos que yo, o la típica, yo soy quien les va a dar terapia, ellos que saben de mí. Lamentablemente también las religiones han perdido poder, han perdido su buena forma, su buena imagen pública, ¿no? Entonces yo le pregunto a mis estudiantes, porque también ocasionalmente doy cursos, les digo, si ustedes tienen una crisis, un problema, ¿quién de aquí acude al psicólogo? Cada vez veo menos manos levantadas. Ok, ¿quién acude al religioso? Menos manos levantadas. Ok, ¿quién acude a sus papás? Dos o tres. ¿Quién acude a su mejor amigo? Todos. Oye, pero tu mejor amigo está igual o peor que tú. Entonces, el problema es que en la realidad la gente sigue con los mismos problemas de siempre, humanos. Por eso la filosofía es eterna, porque no importa en qué siglo estés, en tanto seas humano vas a tener crisis existenciales. De eso te lo puedo asegurar. Pero cada vez hay menos especialistas a quien acudir, ¿correcto? Entonces, muchas veces los clientes que me llegan es porque dijeron, pues es que ya intentamos yoga, ya intentamos el I Ching, ya intentamos, y no, sigo con desvelo, sigo con insomnio, sigo con estrés, sigo con angustia. Entonces, pues no es muy elogiante, pero la mayoría de mis pacientes llegan porque soy su última opción. Como que pues a ver qué, ¿no? A ver qué. Pero lo que en realidad debería de ser es que deberíamos nosotros, los filósofos profesionales, ya tener una posición en el área de la salud. Ya deberíamos de tener una especie de descripción en Wikipedia. A ver, filósofo consultor o filósofo terapeuta, donde diga esto que estamos platicando. Bueno, estos son sus tratamientos, estos son los padecimientos, estos son sus diagnósticos, estos son los autores, estos son los despachos más cercanos. Eso es lo que necesitamos, empezar a tener una presencia para que la gente no acuda a nosotros pues como última opción, sino que desde un principio digan, ok, tengo el religioso, tengo a mamá, tengo amigos, tengo el psicólogo, pero ¿qué crees? También tengo el filósofo. Entonces, a ver, déjame meto a Google a ver más o menos si lo que yo siento encuadra con lo que el filósofo trata. Así debería de ser. La gente debería de buscarnos por decisión, no por resignación, ¿no crees? Oye, y entonces, el filósofo, ¿qué necesita hacer para quitar ese estigma de filosofía, un montón de libros, aburrido? Claro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, tenemos que luchar por ser filósofo. Lamentablemente, estoy en muchos grupos de filosofía de Facebook, por ejemplo, y de repente alguien pregunta sinceramente, ¿qué es la filosofía? ¿No? Porque es una pregunta real. Y hay comentarios tan destructivos, tan odiosos, tan bobos como filosofar es pensar. Y yo, no, espérame. Otro dijo, ay, mi perro piensa, mi perro es filósofo. O sea, ¿ves a lo que me refiero? O filosofar es dudar de todo. Entonces, no, o sea, el problema es que hay dos formas de la filosofía, filosofía cultural y filosofía social. Culturalmente, la filosofía está a salvo. La gente que realmente es culta, que realmente tiene profesión, que realmente se mete a leer libros, tiene la filosofía en un pedestal y le tiene respeto. El problema no es la filosofía como objeto cultural, el problema es la filosofía como objeto social, cómo la gente lo ve. Hace poco me entrevistó un joven y me dijo, oye, Lick, ¿y hay trabajo para los filósofos? Y le dije, muchísimo, pero no hay filósofos. Ese es el problema. Que tú puedes decir, es que yo tengo aquí mi título de licenciado. Sí, pero no eres filósofo porque no estás haciendo filosofía. O sí la estás haciendo, pero solo para tu círculo cerrado, con tecnicismos, con otra cosa que critico mucho y a lo mejor por eso la comunidad filosófica no me quiere tanto, pero plantean problemas que yo no le veo sentido o no le veo significado. No, en una ocasión escuché a alguien que quería hacer una investigación filosófica sobre la estética de la música sacra
en los tiempos de la llegada española a México. Y yo levanté la mano y le dije, a ver, estás haciendo una apología de la conquista, del asesinato de todos los mexicanos, pero mira qué bonita música sacra nos dejó. O sea, ¿a quién le importa eso? Y pues sí me vieron feo como, y el chavo dijo, sí, eso quiero. Y dije, ¿es en serio? Nos hemos desconectado del mundo y digamos que el filósofo promedio no quiere filosofar la realidad, quiere hacer una filosofía de su existencia, de lo que se le ocurre algo le llama la atención, hace filosofía de eso. Y no le importa si tiene una aplicación real, y lo respeto, pero lo que necesitamos ahorita es que cada vez haya más filósofos que realmente les interese la realidad. Porque filósofos sobre cosas culturales hay muchos y de muy buena calidad. Y son útiles, porque de ahí yo agarro muchas cosas, te soy sincero. Leo algo de Foucault, que a lo mejor él habla sobre el poder, y yo de ahí lo saco para alguna charla, alguna consulta, alguna terapia. Son importantes los filósofos sobre la cultura, pero hace muchísima falta más filósofos de la realidad. Sí hace falta gente que aterrice, que no le interese vender libros, que le interese ayudar a la gente, que realmente digas que yo no soy terapeuta por dinero, no soy terapeuta por fama. Te voy a contar de mí. Cuando yo entré a estudiar filosofía, yo traía muchas crisis existenciales y ni siquiera lo sabía. Yo vivía atormentado constantemente. Y lo primero que me gustó de mi facultad fue que cuando me empiezan a presentar a filósofos, lo primero que digo es, no soy el único raro, ¿no? Hay gente como yo que tuvo las mismas dudas que yo y hasta se hicieron famosos por ellas. Entonces ya no me sentí tan mal. Dije, entonces no estoy mal por dudar de esto, no estoy mal por preocuparme por esto. Y entonces fue lo primero que sentí. Y de alguna forma mis profesores y los autores, sin proponérselos, pero me ayudaron a ir resolviendo mis crisis. Entonces, cuando me titulo, mi pregunta es, si a mí me sirvió, ¿le podrá servir a alguien más? Si a mí me ayudó a resolver mi vida, a equilibrarme, a darle sentido, a reordenar mis pensamientos, a lidiar con mis demonios, ¿le podrá servir a alguien más? Y eso es lo que me mueve para hacer filosofía de campo, el poder ayudar a alguien más, porque tengo una responsabilidad social. Y no puedo simplemente decir, bueno, jóvenes, yo ya resolví el problema, háganse olas. ¿Qué es lo que tú ves en los grupos de filosofía? Gente que dice, no me importa tu pregunta, solo voy a lucirme, mira, qué crítico soy, mira qué cínico, mira cómo sueno tan payaso, tan culto. Pero en ningún momento noto que realmente les interese resolver la pregunta que se planteó. Luego terminan peleándose entre ellos. Y yo creo que la persona que hizo la pregunta se quedó así de, ¿y mi pregunta? O sea, ¿qué onda? Por eso socialmente la filosofía es mal vista, porque creen que ser filósofo es cualquiera. Hace poco publiqué un pequeño artículo en Face donde puse, a ver, con todo respeto, pero yo me aventé 4 años estudiando todo el día. Llegaba a 7 de la mañana a la biblioteca y me iba a 9, 10 de la noche porque ya cerraban la universidad todo el día. Y era, presenta un ensayo por materia cada semana. Era presentar 6, 7, 9 ensayos a la semana y bien hechos. Y había que leer y leer y leer y no memorizar, reflexionar, proponer, teorizar. Y eran desveladas, 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 desveladas. Entonces, ¿tú crees que es justo que alguien que de la nada dice, filosofía es hablar bonito, es ser extravagante, cualquiera puede ser filósofo? Sí me molestan. Yo les digo, mira, si tú no le dedicaste 4 años de tu vida, desvelos, energía, a leer, estudiar, a prepararte, entonces no me interesa lo que digas. Entonces, el filósofo que estudia filosofía, licenciado en filosofía, debe de dejar su falsa modestia y decir, sí, soy filósofo. Claro que estudié y claro que hice un esfuerzo y empezar a luchar por ser reconocido. Pero el primero que se avergüenza de decir que es filósofo es el mismo filósofo. No, filósofos los grandes. No, filósofos los que ya escribieron 7, 8 libros. Perdón, pero si ni tú te la crees, ¿cómo esperas que una sociedad crea que tú eres filósofo? Y te voy a decir alguna cosa para cerrar este comentario. Yo entré de 30 años a estudiar a la facultad y había puros muchachitos de 18 años en el curso. Y un profesor preguntó, a ver, filósofos favoritos. Y mis compañeros jóvenes decían, Michel Foucault, Michel Onfray, Simone de Beauvoir, y yo hasta francés hablan estos. Y yo nunca había leído un libro de filosofía en mi vida.
Te lo juro, te estoy siendo sincero, nunca había leído filosofía. Me metí a filosofía yo creo que por accidente. Y ya me iba a salir. Ya agarré mi libretita, dije, solo a mí se me ocurre estar haciendo estas cosas a mi edad, ¿cómo se me pudo ocurrir? Y me voy acercando a la puerta y el maestro dice, en esta facultad preparamos a los próximos pensadores de México. Cuando escuché eso, dije, claro, yo quiero que un día digan que fui uno de los grandes pensadores de México. Y me regresé y me senté. Y te puedo contar con mucho orgullo que terminé mi carrera con el promedio más alto de mi generación y de los más altos de la historia, con premios Padre de la Patria cada año. Nunca saqué menos de 9 en ninguna materia. Y en la mañana entraba a mis materias obligatorias y en la tarde me metía a otros semestres avanzados. Me dediqué realmente a la filosofía. Por eso es que me tomo tan personal la gente que dice que filosofar es pues, una extravagancia. En una ocasión, una persona, yo fui subdirector académico de una universidad y un tipo llegó y dijo, buenas tardes, vengo a que me dé clases de filosofía. Y le dije, claro que sí, ¿cuál es tu currículum? ¿Dónde estudiaste? Ah, no, no estudié. Entonces, pues es que yo tengo más de 20 años yendo al café ahí en Catedral y pues la gente dice que soy muy buen filósofo, la gente dice deberías dar clases y pues por eso vine aquí a pedir clases. O sea, la gente cree que la filosofía no es algo profesional, no es solo que de verdad uno le dedique su vida. Lamentablemente, el único culpable de esto es el propio licenciado en filosofía, que no lucha, que no batalla por ser reconocido. Hasta sienten pena y vergüenza. No, yo no soy filósofo, no. Yo estudié 4 años, me hice el pato 4 años. Necesitamos acabar con eso, ¿no? El filósofo tiene que reclamar su lugar en la sociedad. Oye, Esa Miguel, sería mi respuesta. Ajá. y precisamente tocando ese punto, eh, la ciencia, el método científico es observación, experimentación, teoría. Bueno, la filosofía de campo es eso. Lo que Uh-huh. tú haces es aplicación. Entonces, ¿te atreverías a llamar a la filosofía de campo una ciencia? Por supuesto que es una ciencia. Por supuesto que lo es. Porque mira, seamos sinceros, ¿no? La mayoría de los científicos no aplican su método. La verdad es que los grandes científicos han sido gente con una intuición impresionante, con un talento para una perspicacia muy grande, ¿no? Y en la filosofía de campo es igual. Tenemos que ser perspicaces, tenemos que ser capaces de intuir por dónde, ¿no? Porque cada paciente es un problema nuevo. Entonces tú tienes que intuir por dónde va y debes de tener la capacidad de la abstracción. ¿Cuáles son las herramientas esenciales para un buen filósofo de campo? Perspicacia y muchísima observación, ¿no? Tienes que ser capaz de decir, bueno, a mí me parece que el problema que hay de fondo, de manera abstracta, creo que tu problema es el siguiente, ¿no? Y entonces recurrir a qué autor, qué filósofo, qué teórico trabajó este concepto. Y entonces mostrárselo al paciente, ¿no? Hay gente que se queja, por ejemplo, de estrés. Llegan conmigo y me dicen, es que tengo mucho estrés y no puedo dormir bien. Ok, ¿qué es el estrés? ¿No? Primero, dime, porque tú ya llegaste autodiagnosticado. Tú ya me estás diciendo a mí lo que tienes. Entonces, ¿qué es estrés? No, pues estrés es sentirse cansado. No, todas las personas que realizan un trabajo se cansan. Bueno, es estar tenso todo el día. No, no, un deportista se tensa y no tiene estrés. Entonces, ¿qué es el estrés? Es cuando sientes que la realidad te está pidiendo lo que tú no puedes. Pero yo te pregunto, ¿has podido hasta el día de hoy? Sí. ¿Lo has logrado? Sí, pero me cansa, obvio. O sea, ¿crees que estrés es trabajar sin cansarse? ¿Sin sentir miedo? ¿Sin sentir presión? Estás mal. O sea, parte de ser adulto es tener miedo, tener nervios, sentirse tenso, de repente decir, ching, tengo que pagar el agua, tengo que pagar la luz, tengo un foto. Eso es no estar estresado, porque mientras tú sepas que lo puedes lograr, entonces no es estrés. Estrés es cuando dices, es que me están pidiendo lo que yo no puedo. De verdad, esto está más allá de mis posibilidades. Ese es el verdadero estrés. Y entonces los pacientes dicen, entonces yo no estoy estresado. No, no estás. Y nada más por esa frase, entonces no estoy estresado, se liberan. Porque vienen aquí pensando que están enfermos y no saben lo hermoso que es decir, no tienes nada.
Eso es quitarte un peso de los hombros impresionante. Pero todo esto surge, repito, de la interacción con el paciente. Él me tiene que decir qué siente, qué vive, qué es lo que le preocupa, para que entonces nosotros podamos crearle una terapia. Afortunadamente la filosofía sigue siendo muy personal, muy, muy personal. Ok, oye, y siguiendo esa línea de que la Ujú. filosofía de campo es una ciencia, ¿qué crees tú que necesite la filosofía para renovarse o para quitarse ese estigma del que estamos hablando, ¿no? ¿Qué se necesita? A lo mejor, no sé, reformar el plan escolar, no lo sé. Sí, ¿Qué se necesita? sí, sí, ¿Qué sí, necesita? necesitamos. Claro, necesitamos que haya filosofía desde la primaria. Pero no historia de la filosofía, porque esto es bien importante. Muchos me dicen, ay, pero yo estudié filosofía en el bachillerato. No, no, tú estudiaste historia de la filosofía. No, te dijeron que hubo unos presocráticos, le dio un tal Sócrates, llegó Platón, llegó Aristóteles y así, el helenismo, la Edad Media. No, 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 no historia. ¿Te enseñaron a plantear problemas? ¿Te enseñaron a generar hipótesis? No, entonces no estudiaste filosofía. Tuviste suerte si a lo mejor de los autores que revisaron te inspiraste. Entonces, claro que tenemos que mejorar la impartición. Otro, con todo respeto, ¿qué hacen los abogados dando filosofía? ¿Qué hacen los veterinarios? Filosofía se volvió la materia como, a ver, falta un profe de filosofía, ¿quién se anima? Yo, tú que eres biólogo, no importa, dala. O sea, no. Pero repito que el problema son los mismos filósofos, los mismos licenciados en filosofía, que no van y reclaman sus materias, que no van y luchan por ser reconocidos. Pero si el mismo filósofo llega con muchachos, pues yo les vengo a hablar de lo que a ustedes no les va a importar. Entonces, ustedes como que escuchan, yo como que les enseño algo y todos felices. No. De hecho, cuando doy clases, lo primero que les digo es, esta es la materia más importante en su vida. Dice, profe, lo mismo dijiste de la otra, y lo voy a decir cada que dé clases, porque estoy convencido que esta materia a ustedes va a ser la más importante. Porque si no estoy convencido yo de la importancia de mi materia, ningún alumno me la va a creer, ¿cierto? Entonces es lo mismo, tenemos que trabajar educación filosófica en la primaria para la gente, pero por supuesto que tenemos también que cambiar el plan de estudios de la Facultad de Filosofía, generar nuevos perfiles de egreso, y tenemos que hacer un perfil de egreso para la consultoría filosófica, para la terapia filosófica, no como una especialización, no, que desde la misma licenciatura ya traigas herramientas para poder ser un consultor, un terapeuta. Pero tendrías que aprender negocios, tendrías que aprender administración, tendrías que aprender mercadotecnia, aunque sea poquito, porque esto. Otra cosa que es muy importante son canales como este, ¿no? Canales de filosofía, sitios de Facebook de filosofía, claro que sí, blogs de filosofía, pero repito, el filósofo que grabe videos, el filósofo que publique, debe de hacerlo en un lenguaje de fácil comprensión, porque si no, solo lo van a leer sus pares, solo lo van a entender los que son como él. Y entonces la filosofía nunca va a llegar al campo, nunca va a llegar a la sociedad. Por lo tanto, la sociedad nunca va a cambiar la imagen que tiene de nosotros. Y eso hay que agradecerle a muchas personas que de verdad están luchando por cambiar la imagen social de la filosofía, con videos cortos, atractivos, interesantes, temas relevantes, temas de novedad, temas importantes. Eso es lo que hace falta. Digamos que la filosofía tiene que dejar de ser anciana. La filosofía necesita recuperar su juventud, su dinamismo, su proactividad, su inocencia, su creatividad. Porque te apuesto que así como hubo muchos que hicieron su filosofía para niños y funciona muy bien, ¿no? Hay filósofos que de verdad están intentando simplificar las cosas. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que los filósofos clásicos dicen, la filosofía no es simple. Si la filosofía no es oscura, entonces no sirve. Entonces, así no se puede. O sea, no podemos cambiar la imagen de la filosofía si sigues haciéndola como si fuera parte de un culto, como si solamente el que tenga un coeficiente intelectual no sé de cuánto, solo él puede hacer filosofía. No es cierto, pero tampoco cualquiera lo va a hacer nomás por pensar. O sea, sí requiere un esfuerzo, sí requiere trabajo arduo, pero no es necesario tampoco elevarlo a la categoría de casi imposible. O sea, hay gente de verdad que me ha dicho, prefiero estudiar matemáticas que filosofía. Dije, ¿es en serio? Sí, profe, los números no me hacen entrar en crisis. Y la filosofía sí. Y dije, pues sí, pero los números no te van a dar tampoco ese placer, esa satisfacción que la filosofía te va a dar.
¿no? Entonces, mi propuesta es esa. ¿Hay que renovar planes de estudio de la facultad? Sí. ¿Hay que mandar filosofía a la educación? Sí. ¿Hay que hacer campañas de filosofía? ¿Hay que ir a la calle a hacer filosofía? Cafés de filosofía, laboratorios de filosofía abierto al público. La facultad de filosofía debería poder permitir que cualquier persona entre de oyente. Y, por supuesto, modificar el plan de estudios de la carrera. Generar filósofos con otra actitud, gente orgullosa de ser filósofos, comprometidos con el cambio. Decir, es que yo no estudié filosofía para tener un título, estudié filosofía para cambiar el mundo. Y esa es mi propuesta y sobre eso voy. Eso es lo que hace falta, Mario. Un cambio de actitud que empiece por el mismo filósofo. Wow. No, es increíble este punto de vista que nos compartes. Y pues bueno, se nos está acabando el tiempo. ¿Tienes algún medio de contacto, correo, página donde puedan localizarte? Claro que sí, tenemos un sitio en WordPress que se llama toscanofilos.wordpress.com. Ahí estamos subiendo constantemente artículos que después nutrirán ya más adelante nuestro libro. Tenemos un grupo en Facebook llamado así, Filosofía de Campo, es el único que tiene este nombre, es fácil de identificarnos y ahí se pueden agregar y ahí también constantemente estamos haciendo publicaciones. La ventaja de ese grupo es que también nos sirve para entrar en contacto con personas que estén interesadas en una consultoría, en una asesoría. Y gracias a la tecnología, incluso puede ser, no importa la ciudad, no importa el país, estamos atendiendo gente en Cuba ahorita, por ejemplo, y eso nos tiene muy contentos, porque por una publicación en estos grupos de Facebook, hubo una señora que dijo, es que esta persona parece ser que sí sabe lo que dice, me escribió por inbox y le estamos dando consultoría a su hija desde México. O sea, es posible. Entonces, eso es lo bueno de los canales. Y bueno, en YouTube también tenemos nuestro canal que se llama también así, Filosofía de Campo. Igual, los invito a que se suscriban y pues espero que hagamos más trabajo colaborativo contigo, Mario. Espero que no sea la última vez que trabajemos juntos. Claro que sí, Miguel, yo también espero eso. Créeme que habrá más charlas como estas. Perfecto, excelente, porque hay mucho, créeme, esta es solo la introducción, ¿no? Nos concentramos aquí, es filosofía de campo, pero créeme, hay muchísimos temas derivados de ella que estoy seguro les va a interesar a tu público. Perfecto, Miguel. Pues bueno, amigos, ya lo vieron. Es la propuesta que trae Miguel es sumamente interesante. Atrévase a contactarlo. Ya sabe, ahí está disponible. Sus redes sociales, sus correos van a aparecer aquí en la descripción del video. Y pues bueno, no me queda otra más que recordarles, denos un like, suscríbase al canal, presione la campanita de las notificaciones para que se entere cuando subimos contenido y compartan nuestro video, por favor. Miguel, me despido de ti. Cuídate Gracias mucho. igualmente, Mario, un placer. Igualmente, saludos. Chao.